Demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz. Dalor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz. Dalor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestros asombros será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz. Dalor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor,
representa. Es mi trabajo y mi tiempo lo que te ofrendo. A ti entonamos canciones por todas tus bendiciones. Todo lo das por amor. Toma, Señor, nuestros dones. Recibimos de tus manos y de eso mismo te damos con gratitud y amor. Te adoramos, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Mucho gusto en saludarles. A pesar de que en este tiempo de contingencia los templos han sido cerrados, desde luego que la iglesia del Señor no se ha cerrado. La iglesia somos nosotros y prueba de ello es que usted tiene la oportunidad con su familia en forma simultánea estar unidos en un mismo sentir para adorar a nuestro Dios. Vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6. El día de hoy vamos a tener el tema paz en la tormenta. En el Evangelio de Juan capítulo 6, la Biblia nos dice que al anochecer, Juan 6 versículo 16 al 21, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta palabra del Señor nos presenta uno de los milagros que registra Juan en su carta que él escribió en este evangelio, y cada uno de esos milagros nos permite entender que Dios tiene un propósito, Él tiene un plan para nosotros. Llamar nuestra atención que hay una respuesta a todas nuestras necesidades, y esa respuesta es el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Juan el apóstol o Juan el evangelista, allí en su escrito, él registró 7 milagros, los cuales, aparte de transmitir ánimo a los lectores, también trae un propósito de cambiar y transformar vidas. Se registró en este evangelio de Juan el milagro cuando el Señor convirtió el agua en vino. También, número 2, el milagro cuando el hijo de un noble fue sanado. Está también el milagro cuando el paralítico fue sanado. Así también, número 4, la alimentación de los 5,000. Y número 5 está este registro de la tormenta calmada. Número 6, cuando el Señor sanó al ciego, fueron abiertos sus ojos. Y número 7, cuando fue resucitado Lázaro. Allí Jesús nos mostró no solamente su poder, su autoridad sobre la naturaleza misma, sino también su poder redentor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba. A todo este desfile de milagros, Juan le describe al final de su evangelio diciendo: hizo además Jesús, dice Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por cierto que la palabra para señal en el griego es simeión, es plural. Y se trata de un milagro con un mensaje
o un significado. Así que cuando en la Escritura se presenta un milagro, un acontecimiento donde la mano poderosa de Dios tuvo intervención, no es un relato a simple vista cualquiera, sino que trae significado especial para nuestras vidas. Estos milagros apuntan claramente a una maravillosa verdad que usted y yo debemos tener siempre presente. Jesús es la respuesta de Dios a nuestras necesidades más íntimas, a cualquier situación que nosotros tengamos, desilusiones, dudas, impedimentos, temores, desánimo, oscuridad, muerte. Aprendamos a creer en milagros, pero por sobre todas las cosas, aprendamos a confiar en Jesús, el cual es grandioso y maravilloso porque es el Redentor del mundo. En este mensaje de hoy aprenderemos de este pasaje que Jesús es la respuesta a la peor angustia que el ser humano puede estar viviendo. ¿Sabe, estimado amigo y hermano? Nuestras vidas son como una embarcación que se encuentra transitando precisamente por el agitado mar de la vida y ante las turbulentas aguas, vientos contrarios, así como las tormentas, necesitamos algo que nos dé constancia, perseverancia, que nos dé anclas para no hundirnos. Los discípulos del Señor en este relato experimentaron en su propia vida varias de esas anclas. La primera, su providencia. Esa es la que nos debe de guiar. En el Evangelio de Juan 6, el versículo 15, dice la Biblia: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. En Mateo 14:22, la Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él tiene, estimados hermanos y amigos, todo bajo su control. Nada escapa de su poder. Aún lo peor de la tormenta, situaciones de angustia, de pandemias y todo lo que el mundo pueda vivir, y la desesperación en muchos aspectos, nada escapa a la providencia del Señor. Él tiene todo bajo su control. En el libro de los Salmos, en el Salmo 107, versículo 27 al 31, dice la Biblia de esta manera: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, dice, es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que Él tiene todo bajo su control. Nada escapa de su poder, aún lo peor de la tormenta. Por eso la primera ancla que necesitamos para la paz en medio de la tormenta es su providencia que nos debe dirigir. Pero la segunda cosa que es importante tener en cuenta es su plan. Alguien dijo por allí con acertada razón: Dios no tiene problemas, pero sí tiene planes. Así que su plan es el que nos debe de llevar en crecimiento. Él tiene un propósito. Nada escapa de lo que Él tiene bajo su soberanía.
En el Evangelio de Juan capítulo 6, el versículo 18, dice la Biblia allí al 19, que se levantaba el mar con gran viento que soplaba, y que cuando habían remado como 25, 30 estadios, es decir, 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Así que su plan, mantenerse en el plan del Señor, el de Él. Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Muchas veces algunos equivocadamente decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En lugar de que debemos de decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando sabemos, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, entonces mi vida se tiene que sumar o ajustar a ella. Al saber que Dios está haciendo algo, entonces puedo saber lo que necesito hacer. El enfoque tiene que estar siempre en Dios, no en mi vida. Usted tiene que mantenerse en el plan de Dios, en el plan del Señor para crecer. En el libro de los Salmos también, en el capítulo 40, el versículo 8, dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que necesitamos esa ancla de firmeza en nuestra vida en medio de esta contingencia que vivimos, de entender también su plan. Pero número 3, es importante también algo más de firmeza en nuestra vida y se llama, número 3, su petición. Es decir, que debemos tener en cuenta que somos bendecidos por sus oraciones del Señor, por su intervención de Él, que está para interceder también por sus hijos. En el Evangelio de Juan capítulo 6, el versículo 15, la Biblia deja claro que el Señor tenía todo bajo su plan y su propósito, y Él se retiró en un momento para pedirle al Señor. Vea el versículo 15 de Juan 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Y en Mateo capítulo 14, el versículo 23, nos dice qué fue lo que el Señor fue a hacer allí. Cuando Él se retiró Él solo, dice el Evangelio de Mateo capítulo 14, el versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte, dice, a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que el Señor estaba intercediendo por sus discípulos. Él sabía que iban a pasar por ese momento de la tempestad, por ese momento de terror y de angustia, pero Él estaba bendiciendo a sus seguidores por medio de su petición. Y hoy quiero decirle, estimado amigo y hermano, que el Señor intercede por nosotros porque Él es nuestro abogado. En la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 7, el versículo 25, en Hebreos 7, 25 dice la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Y también la Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 y el 2, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Él está intercediendo, Él es nuestro abogado y una ancla que necesitamos en medio de la tormenta es su petición, la intervención de nuestro Dios en favor de sus hijos. Pero también, número 4, su presencia. Esa es la que debe de alegrarnos.
En el Evangelio de Juan 6, el versículo 19 y 20, dice la Biblia que cuando habían remado como 25, 30 estadios, que eran 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Así que su presencia debe de alegrarnos. Su presencia debe de alegrarnos. En el Evangelio de Marcos, precisamente la palabra del Señor también, Marcos capítulo 6, el versículo 51 y 52, la Biblia nos dice en Evangelio de Marcos capítulo 6, el versículo 51 y el versículo 52 nos dice lo siguiente: subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que su presencia debe alegrarnos. Muchos han pensado, bueno, ¿y qué está pasando? Hay mucha desesperación, angustia en las autoridades, en los países, en nuestra sociedad, pero nuestro Dios está precisamente con sus hijos. Su presencia es la que nos fortalece, es la que nos guía. Y precisamente en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15, dice la Biblia: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es cierto, tenemos que depender de su presencia, que es la que va a alegrarnos, la que debe de traer paz y gozo a nuestras vidas. Pero también su poder, es importante entender su poder. Su poder del Señor es el que nos garantiza la protección. Él es el Todopoderoso. En el Evangelio de Juan 6, el versículo 20, dijo: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Juan capítulo 18, el versículo 4 al 6, nos refiere en Juan capítulo 18, en el versículo precisamente del 4 al 6, lo siguiente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es importante entender que esa palabra, cuando Jesús dice: yo soy, no temáis, está dándonos la garantía de que Él es el Dios Todopoderoso, y es su poder el que nos garantiza la protección a nuestras vidas. Dijo Jesús también en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que es su poder del Señor. Y finalmente quiero decirles, su propósito debe de guiarnos hasta llegar a la meta final. En Juan 6, el versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué bendición. Dios tiene un propósito. Prácticamente Él va a llevarnos a un buen puerto, a un destino, a una meta final. Tenemos que entender eso. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que entendamos que hay un plan que Dios nos va a llevar precisamente
a cumplir su propósito, y fue el apóstol Pablo el que dijo estas palabras en 2 Timoteo 4, 7 y el 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su propósito debe guiarnos hasta llegar a la meta final. Aquí ocurrieron 3 milagros. El Señor calmó la tormenta. Él suspendió también la ley de la gravedad. Caminó sobre el agua nuestro Señor y alteró las leyes del tiempo y del espacio. En un instante estuvieron al otro lado. Esto nos lleva a pensar lo que es la conclusión que tengo para este mensaje, al saber que paz en la tormenta solo la pueden tener los hijos de Dios cuando permitimos su providencia que nos debe dirigir, que su plan nos debe llevar en crecimiento. Su petición es que somos bendecidos por sus oraciones y que su presencia que está con nosotros debe de alegrarnos, así como su poder que nos garantiza su protección, pero terminando que su propósito nos guiará hasta la meta final con lo que nos dice Isaías 40, versículo 28 al 31, y con esto quiero concluir este mensaje de paz en la tormenta. Dice la Biblia en Isaías: ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Paz en la tormenta es algo que solo puede darnos Jesucristo. Ponga su vida en las manos de Él y dejemos que su soberana voluntad y providencia nos guíe para la gloria de Él. En el nombre de Jesús. Amén.